Gracias, Señor. Bien, muy amados, buenas tardes. Ya me siento en mi casa y le doy gracias a Dios por ese recibimiento que siempre me dan. Voy a añadirme o a unirme a la serie de familias saludables. Y quiero mostrarles una familia que por ahí el pastor Lipe compartió el domingo pasado, que parece una familia perfecta. Alguna serie por ahí que pasaron hace tiempo, algunos sabrán cuál es y otros no, pero quiero mostrarles una familia imperfecta también, me estoy copiando del pastor Lipe. Ahí le mandan saludos, todas esas mujeres que son mías, digo yo, mi esposa y mis 4 niñas, ahí le mandan saludos, están orando por ustedes, orando para que yo pueda explicar bien la palabra y para que sobre todo usted la pueda entender, abrazar y aplicar. Bien, entonces en esta serie, allí como podrá entender, yo soy el único hombre en esa casa y hay unos cuantos conflictos de vez en cuando. Y me corresponde a mí interceder y tratar de ser el sacerdote, ¿no?, que Dios puso para que haya orden, para que haya bendición, para que haya alegría, para que las relaciones estén saludables, para que no peleen por los juguetes, para que salgamos contentos de la casa, para que todas esas cosas fluyan como Dios quiere que fluyan. Y bueno, es una bendición poder ser el sacerdote de mi casa, le doy gracias a Dios por eso. Creo que hay hombres que me miran y me dicen, ¿cómo haces? Yo le digo, Dios no nos deja ser probados más allá de lo que podemos soportar. Así que Él sabe lo que hace y Él nos prepara para lo que nos quiere poner. Así que independientemente de cómo sea tu familia, hombre o mujer de Dios, tú tienes gracia para vencer. Di conmigo, tengo gracia para vencer. Y he conocido a un Dios que realmente es increíble. Dios vence en toda situación. Dios trae gloria a su nombre en cada una de las dificultades que se nos presentan. Y puede ser con enfermedades o puede ser con relaciones, pero cada vez que le creemos y nos ajustamos a lo que Él dice, Él vence. ¿Cuántos conocen un Dios vencedor? Y en este sentido le damos gloria y le damos honra. A mí me corresponde compartirle acerca de Efesios 4 y es un capítulo que me encanta. Porque precisamente habla de la unidad del cuerpo y creo que uno de mis llamados tiene que ver con esto. Pero además de hablar de la unidad del cuerpo en términos generales, nos da principios que transforman nuestra vida y que también nos ayudan a establecer familias saludables. Dice así la palabra del Señor en Efesios 4:1. Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Dile al que está a tu lado, en verdad has sido llamado. Esto no es un juego, amados. No es un juego, no es tú sabes, algo ahí. No. En verdad fuiste llamado. Dios, el Dios de la gloria, te llamó. Y te llamó a vivir una vida digna de ese llamado. Todos nosotros sabemos que no somos dignos. Es decir, nunca fuimos dignos para acercarnos a Dios, pero al acercarnos a Dios, Dios nos dice ahora vive de una forma digna de ese llamado. Que tu vida sea conforme a lo que Él te ha llamado a hacer. Y cuando Pablo dice esto ahí en la carta de los Efesios, él comienza a describir más adelante qué significa eso. Y es bien interesante. Mira lo que dice el verso 2. Seguimos ahí leyendo. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Eso está interesante, ¿no? Siempre humildes. ¿Cuántos son siempre humildes? Siempre amables, no de vez en cuando, no cuando estás en el espíritu, no, siempre. ¿Cuántos son siempre amables? Uy, santo Dios. Siempre humildes, Dios mío, ayúdanos. Y dice, sean pacientes. ¿Cómo puedo ser paciente en mi casa? Con 4 niñas, en pandemia, encerrados, ay Dios mío. Pero dice, lo que más me gusta es que dice, tolérense las faltas por amor.
eso es bien interesante porque la mayoría de las veces nos toleramos las faltas porque no nos queda de otra. Uno dice, uy, ¿hasta cuándo, Dios mío, voy a estar con esta persona, con este hermano, con esta suegra? No hablemos de la suegra, no hablemos de la suegra. Y así, ¿no? Siempre como que bueno, no me queda otra, pero la Biblia dice que sí, toléralas, pero no porque no te queda de otra o por quedar bien con los demás, sino por amor. Y eso es otra cosa. Cuando tú toleras por amor, es cuando tú dices, ok, no es lo que yo quiero, no es como a mí me gusta, no es lo que a mí me hace sentir cómodo, pero yo amo a la hija que tú me diste, yo amo a la esposa que tú me diste. Y saben, uno de los problemas más grandes en los matrimonios sobre todo, es precisamente que el hombre quiere que ella piense como hombre. Y la mujer quiere que él piense como ella. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Uy, es que él es demasiado básico. Demasiado básico. Porque es hombre. Es hombre, somos sencillos. Y parece que tenemos menos inteligencia para algunos, pero realmente no, nuestra inteligencia es diferente. Los hombres parece que ven a la mujer yo le digo a mi esposa, es que tú buscas en un vaso de agua chiquitico, con un poquito de agua, y tú te metes ahí para ahogarte sola. No hace falta que te ahogues con eso. No tiene sentido. Y yo digo, es que, ¿por qué se enrollan por todo? No entiendo. Ajá, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué ella me dijo? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué ella me dijo? Ok, pausa. ¿Y por qué no hacen esto? No se me había ocurrido. Sencillo. Pero ellas están esperando que uno sea como hombre. Y gracias a Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Que Dios nos hizo diferentes, honestamente. Y aceptar que hizo a mi esposa diferente a mí, que no tiene por qué pensar como yo, creer como yo, sentir como yo y hacer lo que yo hago. Ella es diferente. Y yo fui llamado a tolerarla por amor. Pero pasa también entre hermanos. Yo he escuchado tantas quejas entre hermanos. Un hermano diciéndole al otro, no, lo que pasa es que él siempre hace eso. No, lo que pasa es que él siempre es así alocado. Pero lo dicen desde un corazón insatisfecho. Dile al que está a tu lado, insatisfecho. Como que están esperando que el otro que piense como yo, que hable como yo, que diga como yo, que viva como yo, que se queje como yo, que pelee como yo. Pero resulta que Dios nos hizo diferentes. Y en esa variedad, lo único que nos permite no solamente tolerarnos, sino aún llegar a celebrarnos, es el amor. Cuando hay amor, cuando yo valoro lo que Dios depositó, cuando yo honro al Cristo que habita en Él, entonces yo puedo estar con personas diferentes y puedo celebrar sus diferencias. Pero cuando yo vivo para mí, yo no puedo andar con nadie, no puedo hacer equipo con nadie, no puedo trabajar con nadie, yo no puedo trabajar con ese hermano. ¿Y por qué? Porque él es así todo acelerado, yo soy más tranquilo. O porque él es muy tranquilo, yo soy demasiado acelerado. Y andamos en esa, no nos toleramos, pero el Señor nos llama a tolerarnos por amor. Y ustedes conocen la definición de amor. Un amor que no busca lo suyo, un amor que no se envanece, un amor que no se enoja fácilmente, un amor que es literalmente imposible de sentir si no estamos recibiendo de la fuente. Cuando recibimos de esa fuente es otra historia y vamos a verlo un poquito más adelante, no me quiero adelantar, pero el verso 3 dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Entonces, el resumen de estos 3 versos es una vida digna del llamado. No podemos hacerlo sin Dios. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Pero también debemos reconocer que nos toca colaborar con Él. ¿Cuántos saben que tenemos que colaborar con Dios? Hay hermanos que dicen, no, yo soy así. Yo soy de apellido Rivero. Y todos los de apellido Rivero somos impuntuales.
Y recuerdo que nos abrazamos a esa identidad carnal y terrenal y para sentirnos cómodos y para no someternos al proceso de transformación. Y yo me acuerdo, yo creo que les compartí esto una vez, pero yo me acuerdo que mi esposa, con la cual teníamos muchos problemas para llegar temprano a la iglesia, y decía, pero ¿por qué tienes que llegar temprano? Porque soy el pastor. Debería llegar temprano, ¿no te parece? Entonces, pero ¿por qué tan temprano? Es difícil. Y tuvimos muchos rollos en eso. Y recuerdo un día que estábamos peleando antes de llegar al servicio, ya era tarde otra vez. Y yo le digo, necesitamos cambiar esto, ya no lo aguanto más. Él me dice, mira, yo te voy a decir algo. Mi mamá era así, a mi mamá la dejan los aviones, a mi tía las dejan, a mi tía la llega tarde, mi prima llega tarde, toda mi familia es así. Y iba muy bien hasta que le dije, mi papá era mujeriego. No, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar, ¿no? Y les digo esto porque tú y yo ahora tenemos la sangre de Cristo, tenemos otra naturaleza y no tenemos que conformarnos con lo que era nuestra familia. Nosotros podemos cambiar porque Dios nos llama a cambiar. Y Él nos llama, no, por ejemplo, Él dice, sean uno, pero dice, les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Es decir, Dios no te va a pedir que seas algo que Él no te capacitó para hacer. Así que por medio del Espíritu, cuando Dios te dice que camines a la altura de su llamado, Él te está capacitando ya. Él ya te dio lo que necesitas. Lo único que tú necesitas es decir, Señor, yo quiero. Vamos a hacerlo. Así que vive una vida digna del llamado. Ese es el primer punto. Pero seguimos leyendo. Efesios 4:17. Escucha esto que está interesante. Con la autoridad del Señor, a ver, muy bien, les digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Y ustedes conocen ese verso. Ustedes saben lo que está pasando afuera. Yo tengo, como les digo, 4 niñas y las envío al colegio y no quiero darles teléfonos y no quiero que tengan redes sociales y no quiero que se comuniquen con nadie. Pero no funciona así. Ellas tienen que ir, ellas tienen que comunicarse, tienen que tener. Pero yo que soy hombre y conozco mi entorno, quisiera evitarles todo esto. Pero muchos de nosotros, como padres, a esta altura, lo vemos como no quiero que te corrompas. Pero hace años atrás, cuando estaba llegando al Señor, yo era uno de los confundidos y corrompidos. Yo era uno de los que no me daba vergüenza hacer las cosas que antes hacía. Yo era uno de los que hacía la maldad que este mundo está acostumbrado a hacer y causaba daño a mi familia. Y si no fuera por la gracia de Dios, yo no podría vivir como ahora vivo y yo seguiría haciéndole daño a mi familia. Nosotros en Venezuela hacemos un retiro que llamamos Libertad en Cristo y cuando hacemos este retiro comenzamos a tocar áreas sensibles y las personas comienzan a llorar y cuando nos acercamos y le preguntamos a la gente, las mujeres se desahogan y comienzan a hablar, pero cada una de ellas o la mayoría de ellas, sus heridas están basadas en un hombre que no supo controlar su sexualidad. Un papá que abandonó, un esposo que engañó. Y ahí está casi todo el dolor de este mundo en ese ambiente ha sido causado por un hombre o una mujer que también lo hacen, pero digo, lamentablemente la mayoría somos los hombres, que no pudieron controlar su sexualidad. Y aún muchos de ellos eran cristianos, pastores, líderes, de gente de la alabanza. Y mi papá era pastor, y mi papá era esto, y pasó esto. Yo digo, Dios mío. Primero digo, Señor, guárdame para que yo no pase por eso, porque mira que el que esté firme, ya ustedes saben.
Pero oro al Señor para que los hombres también digamos, Padre, purifícame en este sentido. Dame fuerza, dame dominio propio, que yo pueda abrazar a lo que tú me has llamado a hacer. Amados, no vivan como ellos, ya no tenemos que vivir como ellos. Y aunque tengamos luchas, tenemos a un Dios todopoderoso que sana, que restaura, que cambia, que transforma, que nos llena del Espíritu Santo. Y también, escucha esto, y también tenemos una iglesia saludable. También tenemos gente que nos puede acompañar, gente con la que podemos hablar de nuestras luchas. Gente que no nos va a condenar, sino que nos va a acompañar. Cuando estábamos aquí orábamos por los enfermos, citaron Santiago 5:16, pero la primera parte de eso dice, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Nosotros traemos a los enfermos y la gente ora, pero nos obviamos esa primera parte. Confiesen sus pecados. No, eso es de los católicos, hermanos. Cuando lo ponemos a la luz, esto nos da la oportunidad de cambiar. Cuando rendimos cuentas a otros. Yo tuve que hacer un pacto con mi pastor y cada vez que fallaba con este tema, yo iba, pastor, metí la pata, pastor, metí la pata, pastor, metí la pata. Recuerdo que mi pastor, un día, yo entendí diferente este verso, porque él oró molesto ya yo había metido la pata varias veces. Entonces ya oró como que, mira, hasta aquí, y oró. Y yo entendí que la oración ferviente de una persona justa puede mucho. De ese día hasta hoy me he mantenido sano en esa área de mi vida, pero requirió que yo fuera a la luz constantemente. Si le da un aplauso al Señor, déselo. Él puede transformar. Pero requiere de nosotros verdad. Diga conmigo verdad. Requiere de nosotros ponerlo a la luz, porque a veces nos autoengañamos diciendo, no, prefiero no decirle a nadie porque ya los pastores tienen suficientes problemas con lo que tienen. Es verdad, pero también están llamados a acompañarte, también están llamados a orar por ti. Y la transformación de vidas que hemos visto siempre tiene que ver con un Dios vencedor, que vence las tinieblas, pero está acompañada de gente que vive en la luz. Y esa parte no nos gusta a todos. Sigue diciendo, verso 20. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Desháganse de esa manera, de esa vieja manera de vivir. Y esto no es solamente con temas sexuales, sino con el engaño también. Yo recuerdo, por ejemplo, que a mí me dijeron, nunca te dejes montar la pata. Eso es como dominar por una mujer. Entonces yo, cada vez que mi esposa se ponía brava conmigo y me decía algo, yo le decía, no, a mí no me hablas así, cuando te calmes hablamos. Eso no funciona, pero fue lo que me enseñaron. Entonces cada vez que mi esposa se alteraba y me decía algo, yo le decía, no, cuando te calmes hablamos. Obviamente se estaba implosionando por dentro. Un día, gracias a Dios, ella es ingeniero como yo y teníamos a nuestra primera hija, Anabela, recién nacida, y ella le tocó quedarse en la casa. O sea, tenía un trabajo con IBM y justamente estuvo embarazada cuando se le venció el contrato, cuando se lo fueron a renovar, pues como estaba embarazada no se lo dieron y nos tocó que ella se quedara en casa. Entonces ella estaba como león rugiente buscando a quien devorar, encerrada en ese apartamento, dando vueltas, molesta, frustrada. ¿No? ¿Alguna mujer se siente identificada? Una mujer profesional con la primera niña, diciendo estoy perdiendo mi futuro metida aquí. Sabemos que no es verdad, pero lo piensan, ¿no? Entonces, cuando yo llegaba, por supuesto, yo llegaba a la casa y entraba cansado del trabajo y me decía, te toca a ti, ¡pa! Y así andábamos, más o menos ese era el ambiente de la casa, ¿no? Y de repente levantábamos la voz y los vecinos sabían que éramos pastores de jóvenes, entonces me daba vergüenza y yo le decía, no, a mí no me hables así. Era medio, Dios tuvo mucha misericordia de nosotros. En un momento dado recuerdo que
ella empezó a gritarme y ya yo iba con mi palabra, ¿no? Ya yo iba a decirle, cuando te calmes hablamos, no sé qué. Y yo pude escuchar la voz del Espíritu Santo diciéndome, cállate y escúchala. Y me lo dijo, o sea, yo sé que ustedes son pentecostales y que creen que Dios habla, pero en serio, Dios me dijo, cállate y escúchala. Y yo me callé la boca, hermanos, después de escuchar al Espíritu Santo decirme cállate en esa contundencia, y me agarré de la mesa y del comedor, estaba así. Y ella empezó a gritarme, y yo pensando en los vecinos, pensando en mi papá que me había dicho, no te dejes montar la pata, ¿sabes? Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? No entiendo, ¿por qué me mandaste a callarme? Esta mujer está loca, me está pegando, casi me pega, me manoteaba la cara. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Cállate. Cuando terminó de gritar, hizo así, y me abrazó. Yo dije, nos volvimos locos todos en esta casa. A ver, yo no entiendo eso. No sé si me explico. O sea, yo empiezo a gritarte y me acerco y te voy a pegar si me dejas. No sé si me explico. Un hombre empieza a gritar y levantar la voz y uno va a dejar pelear de una. Esa es la configuración, es diferente, muy diferente a la de la mujer. Ella necesitaba desahogarse. Ella terminó de gritar y hizo así. Y me abrazó llorando y yo dije, se volvió loca. Nos volvimos locos en esta casa. Pero es que nuestra vieja manera de vivir, nuestra vieja forma de pensar, los preceptos de este mundo no pueden ayudarnos a formar familias saludables. Eso de después hablamos, no, a mí no me hablas así, aquí yo soy el que manda. Y a veces hasta la Biblia sacamos, pobrecito de nosotros. Se sujeta porque yo soy... Por favor, leemos la Biblia y nos acercamos a la palabra de Dios para que nos transforme a nosotros. Usted, hombre, lea cuando dice, ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y que enfóquese en eso y deje que ella se enfoque en el sujeto a su marido, que ya tiene suficiente. Pero tú acércate a que Dios te transforme a ti. Y cuando tú haces eso, entonces Dios comienza también a transformarla a ella. Pero la clave está en dejar que el Señor me transforme a mí, en dejar atrás la vieja naturaleza pecaminosa, la antigua manera de vivir. Porque la verdad que procede de Él, dice la Biblia, la sabiduría que viene de Dios es primeramente pura, llena de buen fruto. Cuando nosotros le gritamos a la esposa o cuando la mujer le grita al hombre también, ¿estamos mostrando buen fruto? Definitivamente no. Cuando le gritamos a nuestros hijos, mire, hay toda una rama de la psicología desarrollada que ahora se llama crianza respetuosa y que dice que no podemos tocar a los niños, y yo sé que en este país hay leyes para eso, pero la Biblia habla de disciplina. El problema no es la disciplina, el problema es que nosotros nos descarguemos con el niño, porque estoy cansado, estoy molesto, entonces ahora tú, ¡pah! Dios mío, esa no es la disciplina que viene de Dios. Pero los niños necesitan disciplina. Entonces, ¿cómo lo ejercemos? ¿Cómo lo aplicamos? En el Señor. Yo me calmo, digo, Dios mío, Padre, ayúdame a ser un reflejo de tu corazón para ellos. Cuando estoy en un momento de que ya no me aguanto más, yo me voy a mi oficina, me encierro, pongo adoración, me pongo a orar. Sí, abro la puerta y voy a ejercer disciplina. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, después de calmarme y pedirle al Señor, entonces ahora sí voy a ejercer lo que me corresponde, porque no fuimos llamados a vivir como los que no conocen a Dios. En cambio, dice el verso 23, en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. Pero no solamente los pensamientos, también dice, y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo.
es demasiado enorme. Esa medida de a lo que Dios nos llamó es tan grande que es imposible para nosotros. A menos que, como hacíamos hace rato guiados por el Espíritu, clamemos a Dios que Él nos llene. El estándar es tan alto que ya no tenemos tiempo para criticar al de al lado. El que entiende este estándar está tan preocupado por alcanzarlo que ya no tiene tiempo para andar hablando mal del hermano, para andar criticando a otros. Es Señor, yo quiero eso, ayúdame a alcanzarlo, todavía me falta, por favor llévame hasta allá. Y es lo que la palabra de Dios nos enseña. Aquel que dice, Dios mío, yo te doy gracias porque no soy como aquello, yo diezmo, Señor. Yo soy diácono ya en la iglesia, aleluya. En cambio aquel que acaba de llegar, dice que ese salió reprobado de su oración. Y usted no sabe cuántas veces he escuchado hermanos que creen saber lo que el pastor debería hacer. Eso pasa nada más en Caracas, ¿no? Eso no pasa aquí. Pastor, usted debería dejar de hacer eso. Pastor, usted debería dejar de viajar. Pastor, usted debería enfocarse en la iglesia. Pastor, usted debería dejar de estar haciendo y qué películas. Pastor, usted debería. ¿Quieren que se los mande para acá? ¿No? Yo digo, hermano, usted debería meterse en sus propios asuntos. Usted debería amar más a su esposa, usted debería invertir más en sus hijos, usted debería trabajar más duro, usted debería diezmar de vez en cuando. Usted debería. ¿Sí me explico? Por eso debemos acercarnos a la palabra, no con la levadura de los fariseos, viendo a quién enjuiciar. A veces estamos en una prédica impresionante y tú ves a un hermano o a una hermana, amén, amén, y tomando nota y tú dices, lo está tomando, gloria a Dios. Y cuando te baja dice, pastor, tomé todas las notas para mostrárselas a mi marido. Y tú dices, no entendió. ¿Sí me explico? Es para ti, deja que Dios te cambie a ti. Tú no tienes el poder ni el control sobre la vida de otros, pero sí tienes sobre la tuya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la mejor manera de edificar familias saludables es dejando que Dios te transforme a ti. La mejor manera yo escribí un libro que se llama Iglesia Tóxica, posiblemente lo pongamos allá afuera. La mejor manera de desintoxicar la iglesia es desintoxicarme a mí. Es decir, Señor, yo no quiero andar haciendo lo que no me corresponde. Yo no quiero andar de juez, no me corresponde a mí. Yo quiero ser transformado. ¿Cuántos quieren ser transformados por el Señor? Y dice, pónganse la nueva naturaleza creada a la semejanza de Dios. ¡Wow! Dejen entonces que el Señor renueve sus pensamientos. Sigue diciendo, así que, el siguiente verso dice, así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Y ustedes y yo sabemos que tenemos tentación de decir mentiras. Siéntense en una conversación de hombres, adolescentes, que están hablando de sexualidad y se van a dar cuenta que están mintiéndose como nadie. En una conversación de mujeres adultas que están hablando tal vez con las compañeras de colegio o de universidad. Y muchas se están mintiendo. Sí, yo soy, yo logré, yo tengo. Y uno dice, ¿pero por qué? Dios nos llamó a vivir una vida digna, felices con lo que tenemos. Ambicionamos más y trabajamos por más, pero estamos felices con lo que tenemos. No tenemos que aparentar nada. Amado, lo más grande de este mundo lo tenemos y es al Dios de la gloria. Así que no tenemos que engañar a nadie. Estamos satisfechos con Él. Es increíble. Y sigue diciendo, además, el 26, además, no pequen al dejar que el enojo los controle.
no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Podríamos hacer una prédica de cómo tú quieres, cómo permitirle al diablo que destruya tu familia. Ese podría ser el título de una prédica. Y podríamos comenzar con: permanece ofendido, sigue molesto. Y con eso es más que suficiente, porque eso le da lugar al diablo de entrar, de dividir, de que te empiece a corromper el entendimiento. Entonces tú lo ves, no sé, el hermano Juan o tu esposo no lo hizo por esto. Sí, ustedes saben esas novelas que nos creamos, ¿no es cierto? Dios mío, santo Dios. Tú no me saludaste esta mañana porque seguramente tal cosa, tal cosa y tal cosa. ¿Qué? ¿De dónde tú sacaste eso? Se acostó brava el día anterior y no habló. Y él le dio lugar al diablo y ya empezó a hacerse una historia y una novela y una cosa. ¿Pero de qué tú estás hablando? Si hubiésemos hablado en la noche y lo hubiésemos puesto a la luz, se hubiese resuelto el problema. Pero esto daña iglesias, daña familias, daña porque nos quedamos molestos y decimos: no, yo estoy molesto y tengo que esperar que él venga aquí y me pida perdón. Y este puede ser mi hermano, mi esposo, mi hijo, o lo que sea. Pero yo estoy esperando que él venga aquí y me pida perdón. Aleluya. ¿Cómo combinan esas dos cosas, amado? No tiene sentido. Nuestro deber en el Señor es guardar nuestro corazón libre de enojo. Dice la palabra: levanten manos santas sin ira ni contienda. Es nuestra responsabilidad. No, pero es que él me hizo esto. ¿Y qué dice la Biblia? Si tu hermano peca contra ti, ve tú y repréndelo en privado. No, pero él me ofendió. Bueno, ve y lo dices. Eres tú el responsable. Y para completar la historia, dice: y si tú vas a presentar tu ofrenda en el altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano y vuelve a presentar tu ofrenda. O sea, esto es impresionante. Eso es para que veamos la importancia que Dios le da a nuestras relaciones en la familia y en la iglesia. No le des lugar al diablo. Por favor, dile que está a tu lado: no le des lugar al diablo. Ni en tu casa, ni en la iglesia. Y ahí está. Cuando no lo hablamos, siempre sale con la persona incorrecta. Mire, imagínense que tengo un problema con el pastor Lipe. Tengo un problema con el pastor Lipe X y no lo hablé con él. Y de repente me consigo con Josué. Y Josué me dice: ¿y cómo está Lipe? No voy a decir nada para no pecar. Ya pequé. Sí. O sea, ¿sí me explico? Porque si no se lo digo a él, entonces lo voy a tener en el corazón y me va a salir en el momento incorrecto. Y eso le da lugar al diablo, hermanos. Entonces hay gente espiritual que está aquí orando, pasa 5 días ahí clamando en un ayuno, y tú le dices: mira, hermano, ¿y cómo está el pastor tal? Uf, yo no lo soporto. ¿Tú estabas ayunando en qué? Porque la verdadera espiritualidad transforma nuestro corazón. Cuando yo endurezco mi corazón y ando haciendo de espiritual, lo único que estoy es edificando un fariseo en mi vida. Y fariseo y religioso ya tenemos suficiente, hermano. Ya hay más que suficiente. Lo que nosotros debemos hacer es ser prontos. Dice la Biblia: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No, ¿y cuándo vas a hablar con él? Me llegan a la cita pastoral. ¿Y cuándo vas a hablar con él? Bueno, pastor, estoy esperando que se me pase la rabia. ¿Y cuándo fue eso? Hace 3 años. Si tiene que pasar 3 años para que se te pase la rabia, mi hermano, algo mal estamos haciendo. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón genuino, ni siquiera hace falta que nos recordemos del versículo. El mismo Espíritu Santo nos dice: arréglate con tal persona. Ve y perdona a tu tío. Ve y llama a tu hermano. Ve y haz el mismo Espíritu Santo cuando nos acercamos en verdad y no de una forma religiosa al Señor. Ya me faltan 3 versos nada más. Dice:
Si eres ladrón, el 28. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Esa es la voluntad de Dios. Dios a todos. Mire, en mi país, en mi contexto, la gente se la pasa quejándose porque el contexto es difícil y yo lo entiendo, pero la verdad es que Dios nos dio dones a todos y que Dios ya nos proveyó a todos y que Dios nos dio capacidad para hacer riqueza, dice la Biblia. Así que si yo ando sentado quejándome del gobierno, de esto, de lo otro, estoy fuera de foco. Yo debo decir, ¿cómo puedo darle con mis manos para generar riquezas y bendecir a otros? Ya yo soy bendecido. Yo vivo en Venezuela, pero soy bendecido. Y usted está en un país, en un ambiente que también provoca la bendición. Usted puede levantar su mano al cielo y decir, yo soy bendecido. Yo soy bendecido. Yo tengo más que de lo que necesito para prosperar, para crear, para compartir, para dar, para bendecir. Yo tengo más de lo que necesito. Esa es la verdad en Dios. Y ahora, después que esa verdad se nos es revelada, lo que el Señor espera es que compartamos con los demás. Me faltan dos. El 29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Y esto es importantísimo en la familia. Importantísimo en la familia. Mi hija mayor sacó el cabello de su mamá, por lo menos eso parecía cuando estaba más chiquita. Con el tiempo se fue pareciendo un poquito más al mío. Aunque sigue liso, hay algunas partes que son un poquito rebeldes, tú sabes, ¿no? Y un miembro de nuestra familia le dijo, ay, ese pelo tuyo, yo pensé que era el de tu mamá, pero me decepcionó. Ahora mira esas coquetillas que se te hacen. Y yo llegué a mi casa y mi hija estaba llorando. Porque su pelo no era como su mamá, su pelo era una decepción. Se podrán imaginar cómo mi corazón empezó a tener ira santa. ¿Sí me explico? Y ahora mi hija se la pasa haciendo cualquier cosa presa de esa palabra que le dijeron. ¿Sí me explico? No, esto es mucho más que no decir groserías, hermano. En la iglesia también nos pasa. Yo terminé una prédica y salí contento porque Dios hizo algo. Uno sabe cuando Dios obra. Y cuando me bajé, una hermana me dice, pastor, quiero decirle algo. Yo, dígame, hermana. Hoy predicó en el Espíritu. Y yo, ay, gracias. Porque los domingos pasados, y ya, no, gracias. Dice que todo lo que digas sea para el ánimo de los demás. Y esto, escucha, lo que tú dices habla más de ti que de otros. Porque una persona llena del Espíritu, satisfecha por Dios, no anda criticando a los demás, no anda amargando a los demás, no anda echándole porquería a los demás. Una persona llena del Espíritu bendice, anima, corrige, exhorta, pero la gente queda como, amén, gracias. Eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Esto es mucho más que no decir groserías. Es que lo que digas, todo lo que digas, sea bueno y útil. Y luego dice 30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Yo quiero mostrar antes de concluir, quiero mostrarles un video. Espero que eso esté listo allá, el sonido y todo, perfecto. Me hacen buenas señales. Quiero que vean esto conmigo.
Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso en el reino de los cielos es igual que un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, un hombre que le debía 10,000 talentos le fue presentado. Como no tenía para pagar, ordenó al Señor que él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía fuese vendido para pagarle. El siervo se postró a sus pies. Ten paciencia conmigo, Suplicó. que yo te lo pagaré todo. Movido a compasión, el señor de aquel siervo perdonó la deuda, le dejó ir. Pero, al salir aquel siervo, se encontró con un compañero que le debía 100 denarios. Lo agarró y empezó a ahogarle. Págame lo que me debes. Le exigía. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba tener paciencia con él. Te pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue e hizo que lo encerraran en la cárcel hasta que pagase la deuda. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor le mandó llamar. Eres un siervo malvado, le dijo. Yo te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debiste compadecerte de tu compañero como yo me compadecí de ti? Encolerizado, su señor lo entregó a los verdugos para torturarlo hasta que pagase lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis a vuestro hermano de corazón. Ponme la anterior a esa, por favor. Amados, vamos a ponernos de pie, ¿qué les parece? Vamos a terminar esto orando al Señor. Pero mira lo que dice allí: la salud viene del cielo. La salud viene del cielo. El perdón viene del cielo. El amor viene del cielo. La gracia viene del cielo. Y cuando nosotros la recibimos del cielo, entonces podemos compartirla con los demás de forma horizontal. Él nos hace interdependientes, como enseñaba el pastor Lipe el domingo pasado. Sumamos vida a otros, compartimos felicidad y nos edificamos los unos a los otros. El enfoque, muy amado, para que tu familia y tu iglesia sean saludables, es que tú seas saludable y que tú recibas del cielo lo que necesitas. Escúchame esto. Dios dice, Romanos 5:15, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Así que tenemos la capacidad para amar. Él nos ha perdonado, por eso tenemos la capacidad para perdonar. Él nos ha llenado de su Espíritu. Él nos ha dado dones. Dice que subió y dio dones a los hombres. Él nos ha capacitado para esto. Si tú eres papá, Él te ha capacitado para ser papá. Si tú eres hermano, Él te ha capacitado para ser hermano. Si eres mamá, abuela, primo, lo que sea, Él te ha capacitado para hacerlo. Pero Él quiere que tú dependas de Él. Tú recibes de Él y compartes con los demás. ¿Qué te parece si oramos para recibir de Él? Levanta tus manos al cielo. Dile: Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por mí y por mis hermanos. Padre, clamamos
para que tú nos des esa capacidad que viene del cielo, para poder ejercer cada uno de los roles que nos has llamado a hacer, para ser padres a la altura de tu llamado, madres a la altura de tu llamado, esposos, esposas, padres, hijos, hermanos, primos. Señor, llénanos con tu espíritu, que dejemos de buscar la felicidad en los demás, que dejemos de exigir a otros. Más bien, Señor, ayúdanos a concentrar nuestra mirada en ti. Que tú nos permitas ver tu victoria en nuestra vida y en nuestras familias. Que tú nos permitas, Señor, ver cómo ya no tenemos que ser presos del apellido de nuestra familia, sino que tenemos la sangre de Cristo que nos hace más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ya no me conformo con lo que era mi familia, ya no me conformo con las maldiciones generacionales. Yo extiendo mis manos al cielo y clamo de ti todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Clamo a ti, Señor, todo lo que tienes para mí. Tú eres más que suficiente. Tú me llenas de gracia, tú me llenas de perdón, tú me llenas de amor, tú me llenas de misericordia. Tú me llenas de compasión y al recibir de ti, Dios mío, puedo compartir con los demás. Señor, rompe toda atadura, rompe todo conformismo en el nombre de Jesús. Que cuando veamos tu estándar, levantemos nuestras manos al cielo y digamos: Señor, yo creo que tú me llevarás a eso. Yo te creo a ti. Tú eres el vencedor. Tú eres quien tiene el poder. Aquel que hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Padre bueno, te honramos. Y